Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Estamos en este webinar que ofrece el programa de formación y entrenamiento entre la Universidad de Drexel y INCAP, una colaboración muy linda que tenemos ya arriba de un año. Y este programa de entrenamiento es para compartir, aprender acerca de la investigación de las enfermedades cardiovasculares. Mi nombre es Brisa Sánchez y soy profesora en la Universidad de Drexel. Y hoy tengo muchísimo gusto de presentarles al ponente de hoy, que es Juan Carlos Figueroa. Juan Carlos nos estará compartiendo un proyecto, como ven en el título en la pantalla. Y Juan Carlos actualmente es estudiante de maestría en epidemiología en la Universidad de Drexel. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? Eh, Hola Brisa, gracias por la introducción. sí, y Y cuéntanos un poquito cómo es que llegas a epidemiología. ¿Qué te trajo acá? Sobre todo hacer el brinco de antropología a epidemiología. eh, pues pienso primero en la experiencia que tenía, la experiencia laboral y de investigación, principalmente relacionada con el INCAP y pues que en buena medida se vincula a esto que voy a presentar hoy. Pues en el INCAP estuve participando haciendo estudios cualitativos, también un poco con el Ministerio de Salud en el tema de malaria y creo que siempre me quedó como un poco la curiosidad de tratar de, bueno, no sé si combinar es la mejor palabra, algo así como, ¿qué pasa si ahora empiezo a ver más métodos cuantitativos? Y pues sí, eventualmente quizás hacer eh, investigación en métodos mixtos y creo que la trayectoria de investigación que tenía, pues tenía mucho sentido por el tema médico, pues dar el salto específicamente a epidemiología que tenía, pues que tiene un componente mucho más cuantitativo. Sí, claro, como ya te he dicho antes, a mí me emociona mucho el que estemos aprendiendo acerca de los métodos cualitativos. Y creo que la información que nos vas a compartir hoy nutre bastante también cómo diseñamos los estudios cuantitativos, ¿no? Que es precisamente lo que estás diciendo de los métodos mixtos. Entonces, bueno, con mucha emoción, adelante con tu presentación. Invitamos a todos los que están presentes a que ingresen de dónde nos acompañan en el chat, y si gustan ir compartiendo preguntas en el Q&A, en el botón de preguntas y respuestas, que ya después podemos preguntarle a Juan Carlos para que nos vaya compartiendo más. Entonces, bueno, adelante. Gracias, Brisa. Pues primero que nada, agradecerles tanto del lado del INCAP, UNECIPEC y la Universidad de Drexel por la oportunidad de presentar este trabajo que pues creo que no solo yo, sino también todo el equipo que participó, principalmente escribiendo este manuscrito sobre el que está basada la presentación, pues teníamos ganas de hablar de este tema y empezar a divulgar los, los resultados y creo que este es un muy buen espacio para empezar a hacerlo. Así que voy a comenzar. La presentación se titula La hipertensión en Guatemala, un análisis cualitativo de los modelos explicativos de pacientes, proveedores de salud y actores del nivel central. Este es el esquema que voy a seguir con la presentación. Primero, darles contexto sobre enfermedades no transmisibles, quizás primero un poco más a nivel regional, después más a nivel de Guatemala. Hablar un poco del Ministerio de Salud en Guatemala, después
cómo surge esta investigación que pues, está vinculada a una intervención para controlar la hipertensión. Y después ya me voy a meter a hablar más específicamente de cómo fue el diseño de este estudio, los métodos, cómo hicimos el análisis, los resultados y algunas reflexiones finales. Y también puse en medio para ir haciendo como una especie de pequeña reflexión quizás o pausas entre temas, porque sentía que al diseñar esta presentación estaba pensando como quizás aquí necesitamos una especie de respiro y recapitular un poco y pensar en lo que había mencionado. Entonces también van a haber unas pequeñas pausas. Y como les decía, esta presentación estaba principalmente basada en este artículo y esta pues es también una invitación para que lo lean si quieren aprender un poco más sobre lo que hablé hoy. Y también pues aprovecho esta oportunidad para reconocer el trabajo de los autores de este estudio, que después voy a hablar un poco más de la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario, pero creo que pues es importante también nombrar a las personas que participaron, a la doctora Alejandra Paniagua, que estoy casi seguro que fue la primera que dijo, deberíamos hacer un análisis con modelos explicativos. Eh, También a Ingrid Sukuk, que pues tuvimos la fortuna de que se uniera al análisis de este trabajo, nos apoyó en la interpretación, en el análisis y también a traducir algunas traducciones de Cachiquel a español. Meredith Ford, que creo yo, ha sido mentora de varias personas que estuvieron trabajando en este artículo y nos ayudó muchísimo a, pues, como darle una dirección, a organizar el análisis, la metodología. Zaira Cardona, que estuvo más al inicio de los estudios, al inicio del estudio, diseñando la metodología, acompañándome en la recolección de datos. Y Vilma Irasola y Manuel Ramírez Sea, que pues también lo hemos visto por acá, que nos ayudaron mucho a, como a darle más valor al trabajo, enriquecer la discusión, hacer mejores interpretaciones. Entonces, para empezar con el contexto, estos son datos de 2010, prevalencia de hipertensión en países de ingreso mediano bajo, 31.5%, esto comparado con países de ingresos altos, que es 28.5%. Con datos del 2007, la presión alta como uno de los 5 principales factores de riesgo de mortalidad en niños de vida ajustados por discapacidad en Centroamérica. Con datos del 2014 al 16, factores de riesgo en Guatemala relacionados a hipertensión, obesidad y sobrepeso, 51% en hombres, 60 en mujeres, 37% de adultos que no realizan actividad física, presión alta, 22% en hombres y 20 en mujeres, y glucosa elevada en la sangre, 9% en hombres y 10 en mujeres. Y esta es una figura sobre años de vida ajustados por discapacidad. Esta específicamente es del año 1990 para Guatemala. Y pues quería primero resaltar en dónde se ubicaban las enfermedades no transmisibles en ese año, que pues corresponden a estos cuadros azules. Las rojas son enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales, que pues en ese momento eran estaban mucho más presentes y quizás históricamente lo han estado, eh, o al menos eso podemos pensar de ese año. Verde, relacionados con lesiones y accidentes. Y esta es la misma figura, pero para el año 2019. Y pues ahí podemos ver cómo
creo que es un poco, más que se duplican las enfermedades no transmisibles y al mismo tiempo las transmisibles y las relacionadas con lesiones pues siguen siendo importantes, pero es un, creo yo, es un cambio bastante grande. Ahora, para dar un poco de contexto sobre el Ministerio de Salud en Guatemala, estos son datos del 2011, servicios de salud que atienden al 70% de la población, que en el último censo la población en Guatemala en 2018 era de casi 15 millones de personas y se estima que para el 2023 estaban como en 17.5 millones. Datos del 2015, gasto fuera del bolsillo, más del 50% en servicios de salud y 70% en medicamento. Es decir, esto es lo que gasta un paciente que lo tiene que cubrir con su propio dinero, no es algo que lo va a cubrir el sistema, el Ministerio de Salud. Y también mencionar que el Ministerio de Salud y la manera en la que funciona pues el sistema de salud en Guatemala es a partir de una red de referencias. Está el primer nivel de atención que se compone principalmente de puestos de salud atendidos por auxiliares de enfermería que tienen menos, principalmente por auxiliares de enfermería que tienen menos de un año de entrenamiento. El segundo nivel, pues más, bueno, algo del primer nivel es que es también el que está, podríamos decir, más cercano a la gente. Hay más puestos de salud en comparación con el segundo nivel, que son centros y también atienden salud materno infantil, que están más a nivel de cabeceras municipales. Y el tercer nivel de atención que corresponde a hospitales y más cercano a cabeceras departamentales. Entonces, esta es una foto de un puesto de salud en la Unión Zacapa. Y esta es una de las primeras causas de reflexiones que les había mencionado. Y pienso en este cambio que hay en la presencia de enfermedades no transmisibles entre 1990 y el 2019. Eh, Quizás una pregunta que me parece interesante y al mismo tiempo me da un poco de miedo es decir, ¿bajo qué lógica funciona un sistema de salud hoy? ¿Será que es la misma lógica que bajo la que funcionaba en 1990 o se ha logrado adaptar a este cambio en las enfermedades? ¿Será que hay abastecimiento para dar cuidado a esas enfermedades? ¿Será que el personal de salud está capacitado? Eh, Porque quizás eh, parecen bastantes años, pero yo también me pregunto, ¿será que es suficiente tiempo para hacer esta adaptación? Y creo que es algo que voy a tratar de ir respondiendo a medida que avanzo. Ahora les voy a contar un poco de dónde viene este estudio específico, que surge de una adaptación para una intervención, sobre una adaptación de una intervención para controlar la hipertensión específicamente en el primer nivel de atención de salud. Eh, esto pues lo voy a mencionar rápidamente para que sepan más o menos cuáles eran, digamos, cuál era la dirección de este estudio y de dónde surge el análisis que hicimos. Eh, pero básicamente era una prueba simultánea de una intervención clínica y una intervención y estrategia de implementación que se aplicó en 5 departamentos, 36 distritos de salud, y pues esto se divide en 18 distritos de intervención, 18 control y los 792 participantes.
Esta intervención estaba basada en seguir este protocolo de atención. Eh, entonces, en el grupo intervención teníamos eh, equipos de cuidado colaborativo. Esto eran el personal de salud discutiendo los casos de hipertensión de sus pacientes y buscando las maneras en las que podían darles una mejor atención para que controlaran la presión. Educación a proveedores de salud, esto para ir superando estas barreras de educación que existen con los auxiliares de enfermería para que pudieran atender estos casos. Las sesiones de coaching, esto es específicamente proveedores de salud a pacientes para que tuvieran más herramientas para controlar su presión arterial. Monitoreo de presión en casa, para esto se les dio un monitor a, a los pacientes para que estuvieran también monitoreando su presión sin tener que ir a un puesto de salud a que se las midieran. Y esto de audit and feedback, pues era también para ir generando un registro de pacientes, para saber cómo iban mejorando en sus cuidados, cómo estaban sus medicinas de presión y esto al mismo tiempo pues iba informando lo que discutían los proveedores de salud. Pero para hacer esto eh, y esta idea de la intervención, había que hacer una evaluación de necesidades. Es decir, pensar primero si el sistema de salud en Guatemala podía eh, tomar estos componentes que expliqué, las estrategias, si se podían implementar. Y pues aquí había un componente cualitativo, que es de donde surge la recolección de datos que conforma este análisis. La idea era entender cómo era el contexto de prevención y cuidado de la hipertensión en Guatemala. Y para esto se utilizó un marco que se llama bloques de construcción de la OMS, que les voy a explicar un poco en qué consiste. Y esto fue lo que guió cómo se diseñaron los guías de entrevista, como qué preguntas se hacían y también a quién le hacíamos estas preguntas. Pero después de eso, también quisimos hacer este otro análisis, que es el de los modelos explicativos, pues porque teníamos otras preguntas y también por la riqueza de los datos que habíamos recolectado. Entonces, pues rápidamente, para que tengan una idea de qué son los bloques de construcción, lo que recolectamos es esto que está aquí en el lado izquierdo. Las entrevistas estaban basadas en cómo era la provisión de servicios, qué tipo de atención daban los proveedores de salud, si había un sistema de información, eh, también si había medicamentos, cómo era la atención que se daba en los puestos, en los centros de salud, si había financiamiento, cómo estaba el tema de gobernanza. Y estos son pues temas como al final son muy amplios, están vinculados también con un sistema de salud, eh, y eso fue en cierta manera lo que nos permitió hacer un segundo análisis con estos mismos datos. Entonces aquí hice un pequeño esquema para no perderlos. La idea de la intervención, esta intervención primero se hizo en Argentina. Entonces, por eso también está la idea de tener que adaptar la intervención. Sí, porque no podemos simplemente tomar lo que se hizo en Argentina y aplicarlo a Guatemala, que pues primero tenemos que entender si esto iba a funcionar. Por eso se hace la evaluación de necesidades con los bloques de construcción como marco para hacer preguntas y acercarnos a distintos actores. Ya después de eso, pues se hace la intervención. Y eh, solo para que tengan una idea de cuáles eran los desenlaces de la intervención, que eso pues es algo que recientemente terminó.
entender la diferencia en pacientes con la presión controlada entre grupo control e intervención, también entender el cambio en presión arterial desde la línea basal hasta los 18 meses que se les dio seguimiento, y también hacer una evaluación de la implementación, esto con el marco de REAIM y PRISM que Meredith Ford hace creo que 2 meses estuvo aquí también dando su presentación, y ella profundizó mucho más en estos temas por si también les interesa aprender un poco más sobre eso. Ahí está su presentación. Entonces, como les decía, este estudio sale de la evaluación de necesidades utilizando el marco de los bloques de construcción. Pues nos damos cuenta que tenemos un montón de datos, hicimos muchísimas entrevistas, también teníamos nuevas preguntas y pues en cierta forma, como en respuesta a esas preguntas y también querer utilizar estos datos y decir más allá de lo que, de lo que era un requisito en ese momento, que era saber cómo adaptar la intervención, es que usamos el marco de los modelos explicativos, y aquí pues los objetivos son un poco diferentes. Ya no es cómo vamos a adaptar la intervención, sino cómo con estos datos podemos describir qué es la hipertensión, y aprovechando que habíamos hecho un análisis con distintos actores que en el sistema de salud podríamos decir, son muy diferentes, ¿qué podemos aprender a comparar sus percepciones? Ahora les voy a hablar un poco de qué son los modelos explicativos. La idea del, de los modelos explicativos, pues principalmente es poder comparar sistemas médicos, y cuando digo sistemas médicos me refiero a que puede ser que un paciente y un proveedor de salud tengan una idea distinta sobre qué es lo que significa tener un padecimiento, tener una enfermedad, sobre cómo se vive y cómo se cura. Entonces esto nos ayuda a comprender un poco esos conceptos, como a entender el significado de qué puede significar, de qué puede ser estar sano para, en este caso, un proveedor de salud o un paciente. Y también lo veíamos como un puente entre antropología y ciencias de la salud. Y es un puente porque, por un lado, queremos entender el significado de una enfermedad o de un padecimiento, también el significado de qué significa estar dentro o participar en un sistema de salud con esta enfermedad o padecimiento. Y también es un puente con ciencias de salud porque al final los dominios que utilizamos para analizar estos significados son dominios clínicos. Entonces, bueno, y otra cosa que quería mencionar es que los modelos explicativos, eh, esta es una idea que surge alrededor de los 80s con este antropólogo Arthur Feynman, eh, y que poco a poco he visto yo que se han ido como tomando estas ideas, se han ido definiendo cuáles son los dominios, pero también sí tienen interés en profundizar un poco más y ver cómo esta idea se empezaba a desarrollar. Este es el libro al que podrían dirigirse. Es una etnografía de ese autor que hizo sobre sistemas de salud en China. Y también aquí cité un artículo que sale un poco antes, que es una buena guía, creo yo. Es más como un resumen de qué son los modelos explicativos. Entonces, estos son al final los dominios de los que se componen los modelos explicativos. Tenemos etiología, y como les decía, son al final
dominios clínicos. Etiología, ¿qué es lo que causa la enfermedad? En este caso, ¿qué es lo que causa la hipertensión? Síntomas, cómo se siente, como una descripción de las sensaciones, de los sentimientos asociados, si hay algún cambio físico. Fisiopatología, pues son los mecanismos fisiológicos, el curso de la enfermedad, eh, más relacionado con el tipo de la enfermedad, si es una enfermedad, en este caso crónica o no, la temporalidad en la que sucede, qué tan severa es, y tratamiento pues vinculado con comportamientos asociados al cuidado, que pueden ser hábitos, algo que mejore la condición del paciente, eh, remedios naturales o medicamentos biomédicos. Eh, y ahora les voy a hablar un poco más de los métodos, ya aclarando, por así decir, de dónde viene este estudio, que estos métodos, pues también podemos pensar que son los mismos que se usaron con la idea de los bloques de construcción, porque al final, pues esto describe la recolección de los datos. Tenemos 3 localidades, los actores del nivel central, pues localizados en la ciudad de Guatemala, y después 2 departamentos, que son 2 de los departamentos que participan después en la intervención, Zacapa y Sololá. Dentro de Zacapa específicamente La Unión, y en Sololá San Pablo de la Laguna. Y también aquí quería resaltar la diferencia en la población que hay en ambos departamentos. Zacapa siendo un departamento de población eh, predominantemente ladina, y para los que quizás no están familiarizados con el término ladino, para ponerlo de una manera sencilla, es una manera de describir a población mestiza. Y un bajo porcentaje de población indígena, principalmente población chortí, y en San Pablo La Laguna es eh, lo contrario, podríamos decir. 96% de población indígena, hablantes de Xutujil, de Cachiquel y de Quiché. Y estos, bueno, primero decir que se hizo un muestreo de liderazgo por conveniencia, que identificamos actores que estaban, como mencionaba, vinculados con aspectos de prevención y cuidado de la hipertensión en el sistema de salud. Eh, y pues lo que hicimos fueron entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Estos son los tipos de actores que guiaron eh, cómo se recolectaron los datos, cómo se diseñaron las guías de entrevista, y al final cómo hicimos la comparación entre dominios del modelo explicativo. Entonces tenemos actores del nivel central, que es personal del Ministerio de Salud y expertos. Podríamos decir que son los actores que tienen más, al final tienen más poder para decidir cómo funciona el sistema de salud, tienen una visión un poco más amplia, tal vez más general de lo que sucede. Y pues a ellos les preguntábamos más por necesidades del sistema de salud, cómo veían la idea de la intervención, si creían que iba a funcionar o qué tipo de cosas había que cambiar, con la idea de adaptarlo. Después tenemos a proveedores y administradores de salud que ya están más del lado de los departamentos en Guatemala, Zacapa y Sololá. Y aquí es personal administrativo y proveedores de salud, me refiero a eh, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, médicos, algunos médicos eran jefes de distrito, ya personas que tienen una relación con pacientes. Y por eso a ellos les preguntábamos sobre cómo es la provisión de servicios, cómo manejan la hipertensión, qué tratamientos tienen, en el sentido de qué medicamentos existen para tratar hipertensión. Y el siguiente nivel, específicamente pacientes con hipertensión y también a sus familiares, porque
veíamos que muchas veces también participaban en el cuidado de los pacientes y nos podían dar una idea de cómo manejaban la hipertensión, cómo era la experiencia de vivir con hipertensión y qué tipo de tratamientos tenían. Y pues en esta tabla resumimos la cantidad de entrevistas y grupos focales y participantes en grupos focales, eh, también para dar una idea de lo que mencionaba, que creíamos que teníamos muchos datos, y con en cierta forma, esta riqueza de datos fue lo que nos permitió hacer este análisis. Ahora voy a hablar, quizás aquí me voy a tener un poco más sobre cómo analizamos estas entrevistas. Primero, pues las entrevistas se grabaron, se hizo una transcripción de los audios, primero en español y después, como mencionaba al inicio, tuvimos la suerte de que Ingrid se uniera al equipo y ella es hablante de Cachiquel. Entonces nos ayudó a traducir entrevistas que se habían hecho con una intérprete que muchas veces era un auxiliar de enfermería. Es decir, que había una persona que estaba traduciendo español, cachiquel, después hablaba el paciente y ella lo traducía de cachiquel a español, como para captar un poco más algunos detalles que pues simplemente se habían perdido quizás por avanzar un poco más en las entrevistas y tal vez dar una explicación más directa. Estas transcripciones después se codificaron en vivo utilizando este modelo de Kleinman el modelo explicativo. Y la segunda fase, pues ya teniendo esta codificación, quisimos hacer un análisis de matrices que pues es precisamente lo que nos ayudó a comparar entre dominios y tipos de actores. Y esto es quizás más sencillo de explicar porque simplemente no sé, imagínense una tabla, es exactamente lo que está aquí a la derecha. Este es un ejemplo de la matriz de pacientes y familiares. Entonces aquí arriba pueden ver cada uno de los dominios del modelo explicativo y lo que está abajo son citas. Entonces la idea es ir construyendo una tabla, ir resumiendo, y nos habíamos planteado como objetivo para este análisis tener una tabla de resumen, una tabla que al final resumiera por cada tipo de actor, eh, qué había en cada dominio del modelo explicativo. Entonces, para explicar un poco cómo es el proceso, pues primero hacemos entrevistas y grupos vocales, hacemos las grabaciones de audio, hacemos transcripciones, codificamos en el vivo, pues empezamos a hacer estas matrices en Excel, y nos damos cuenta que podemos hacer esta traducción para tener una idea más precisa de qué es lo que había dicho la persona que hablaba en cachiquel. Y también, pues es un proceso como de regresar a los datos, que creo yo que siempre pasa. A veces uno siente que hace falta, que algo no está en la codificación. Hay que ir a quizás como escuchar o ver la transcripción de nuevo. eh, y no sé, hay cosas que pues definitivamente no se llevan siempre al análisis final, como a la codificación, pues porque al final este es un trabajo de interpretar. Entonces, pues siempre está ahí el rol de la persona de cómo en ese momento interpretó la cita y si se codificó o no. Entonces, por eso yo creo que siempre es un proceso circular porque
hay momentos en los que las cosas se ven de cierta forma y tal vez alguien más los ve de otra forma. Alguien más en el equipo pensaba otra cosa y pues así se iba como alimentando y enriqueciendo la interpretación. Y lo que les decía, pues queríamos tener algo que resumiera todo y cada uno de los dominios por tipo de participante. Y pues para ponerlo de otra manera, tenemos entrevistas, usamos el lente de los modelos explicativos, hacemos matrices por tipo de actor y llegamos a una tabla que resume nuestros hallazgos. Voy a avanzar un poco más. Aquí va a ser otra pausa, pero quizás no la voy a hacer porque todavía no he hablado de los resultados. Si no, no sé si vamos a llegar. Eh, entonces, esta es la tabla que les mencionaba. Y para mí era importante hablarles de cómo terminamos con esta tabla que no es, creo que quizás cuando uno la ve en el artículo, en papel, pues quizás el proceso parece más sencillo de lo que fue, porque al final es eso, es ir tomando citas, ir resumiendo, condensando todo lo que se puede de esa cita, dejarla en una casilla, ver qué hay entre todas en la columna completa, como cuáles son las ideas principales, eh, y después hacer este trabajo como de ir comparando primero entre tipos de actores y después un poco entre dominios, que son las filas. Eh, entonces empecemos hablando de teología o las causas de hipertensión. En este caso, pacientes y miembros y familiares de pacientes decían, es algo que se hereda, es algo que viene de estar triste, de estar enojado, de estar preocupado. Proveedores de salud lo veían más como algo relacionado con la edad avanzada, también enojo, preocupación, eh, tener una vida sedentaria. Y los actores a nivel central pues lo veían más como algo eh, externo, podríamos decir, como consumo de comida no saludable, o causas, también mencionaban como causas energéticas que están fuera de su comprensión. Aquí les dejo un par de citas y pues quizás lo que es interesante en la parte de teología es este contraste entre lo que dicen los pacientes como algo interno, algo heredado, con lo que dicen los actores de unidad central que está más relacionado a un entorno, en este caso un entorno alimentario, también haciendo alusión como a un pasado más saludable. Y también vemos un poco en común eh, esta noción de que también viene como de causas emocionales. Ahora pasemos a síntomas para pacientes y familiares. Pues mencionaban todo tipo de dolores en el cuerpo, como dolores de cabeza, como sentir nervios, sentir debilidad. Para los proveedores de salud, una especie de depresión en el pecho, dolor en el cuerpo, dolores de cabeza. Los actores a nivel central es una visión más, siento yo, completamente distinta de lo que nos decían pacientes y proveedores, como para empezar como una enfermedad que, que es difícil de identificar, que los síntomas no se, no son tan simples de identificar o no se sienten. Esta idea de que es una enfermedad silenciosa. Y también nos hablaban bastante como de los síntomas descritos en las normas de atención de salud, que pues eran tener dolor de cabeza, la visión borrosa, estar como mareado, la presión en el pecho, eh, este ruido en el oído. Eh, entonces,
pues sí, en este caso lo que vemos es quizás pacientes y proveedores tienen una idea más parecida, porque al final pues son los pacientes para empezar son los que están sintiendo estas cosas y son los proveedores los que están atendiéndolos. Y nivel central pues es una visión más externa, como las cosas que están en el libro, en las guías, y también esta idea de que es una cuestión difícil para empezar, difícil de identificar, o sea que a veces no tiene síntomas. Con fisiopatología, del lado de pacientes, pues nos hablaban de consumo de sal, de estrés, que es heredada, que ocurre junto con diabetes, que está más vinculado con los factores de riesgo. Proveedores de salud nos hablaban de cómo a veces era identificarla usando los parámetros estandarizados, que es una presión mayor de 140/90, como que a veces los pacientes se sentían bien teniendo esa presión que está considerada alta. Con el nivel central, pues también muy parecido a la idea de los síntomas, pues es algo que se identifica siguiendo las normas, lo que dicen las normas de atención y que pues sirve para identificar a hipertensos. Y en este caso, quizás los proveedores de salud son una especie de punto medio, como porque al final son quienes están aplicando estos lineamientos que están en las normas de atención, pero también ven cómo una persona pareciera, o como una persona dice yo me siento bien o yo me siento mal, incluso superando estos parámetros que le indican al proveedor de salud, esta persona tiene hipertensión. Eh, con el curso de la enfermedad, los pacientes nos hablaban de como esta cualidad eh, crónica permanente, podríamos decir, de la hipertensión, algo que necesita atención diaria, pero al mismo tiempo es difícil cumplir con las recomendaciones que los proveedores nos daban sobre dieta, sobre medicamentos, sobre hacer ejercicio. Proveedores de salud, pues ahí lo que veíamos es que decían los pacientes, cuando se sienten bien, dejan el tratamiento o se les olvida o piensan que tener hipertensión pues no es nada, simplemente siguen sus vidas como si nada, viviendo de forma normal. Eh, al nivel, los actores de nivel central, pues parecido, dicen cosas como no siguen las recomendaciones de estilo de vida, piensan que es algo normal, eh, pero también aceptando que quizás estos pacientes no tienen suficiente información o recursos para cumplir con estas recomendaciones. Eh, y aquí pues la diferencia es quizás los actores a nivel central eh, lo ven más como una cuestión como no, no cumplen con el tratamiento, no hacen lo que se les dice y vemos que los pacientes y los proveedores de salud lo ven más como desde algo difícil. Es difícil hacer esto eh, por distintos motivos. En esta cita creo que es de paciente es un buen ejemplo de una comadrona que decía que por su trabajo no podía, en este caso, rechazar las bebidas dulces que le ofrecían cada vez que visitaba a alguno de sus pacientes. Eh, y hay muchos tipos de trabajo eh, que en general causan estrés. Entonces son esas dificultades también como el día a día, que quizás un actor de nivel central pues no puede ver fácilmente, a diferencia de un proveedor de salud. Y finalmente, en tratamiento vemos a pacientes
Primero que se preocupan por las consecuencias a largo plazo de tomar los medicamentos antihipertensivos, por sus efectos secundarios, gente que menciona que le daban ganas de vomitar. Y también veíamos quizás como respuesta a esos efectos secundarios usar remedios naturales o ir a comprar alguna medicina en la farmacia. eh, Algunas veces el puesto de salud sí está disponible y también tratar de estar, en general, estar en calma. Proveedores de salud, pues en este caso lo ven más como un comportamiento negativo, que los pacientes se automediquen, que tomen estos remedios naturales, eh, porque pues principalmente quisieran que tomaran las medicinas cuando están en los puestos de salud. Y del lado de actores a nivel central, pues nuevamente esta como descripción a partir de las normas de atención de salud, que decía que los puestos tenían que tener en el abril y los sartán, y pues esos son los medicamentos que deben haber, pero también que deben tomar, perdón, pero también reconociendo que no siempre había disponibilidad de esos medicamentos. Y estos son temas eh, que creo que también me lo voy a saltar, pero al final es hacer una comparación no solo entre tipo de actores, sino también ver qué hay entre dominios. Si les interesa, esto está muy bien descrito en el artículo, así que los invito a verlo. Estos son los temas: síntomas y detección de hipertensión, manejo de hipertensión y también problemas que pueden surgir por comunicación. Y al final, quizás como conclusión y reflexión final, y es algo que nos permite el uso de este modelo, de los modelos explicativos, porque está enfocado, mejor dicho, en un sistema de salud. Entonces, después de saber todas estas cosas acerca de un sistema de salud y cómo pacientes, como proveedores, cómo actores de nivel central en este caso participan y cuáles son sus distintas perspectivas. Como preguntarnos entonces qué significa sanar en este sistema de salud que funciona de esta manera. Eh, entonces ahí quizás dejo algunas preguntas, pero pues está muy relacionado con lo que les explicaba: diferencias entre qué es hipertensión, estrategias variadas que guían cómo se cura, como remedios naturales y medicamentos comprados en la farmacia, que un actor a nivel central va a ver como algo negativo. Después está la importancia de comprender la temporalidad de la hipertensión, que es al final una condición crónica, y es algo que es difícil de explicar para proveedores de salud y también a veces difícil de comprender para los pacientes. Eh, y también considerar que las intervenciones terapéuticas que los pacientes buscan van más allá de las que existen en el sistema de salud. Para empezar, porque no siempre es un sistema de salud en el que pueden confiar, porque no siempre hay medicamentos, y considerando que esta es una condición crónica, pues difícilmente alguien va a poder depender directamente del sistema de salud para atender una enfermedad crónica cuando no le está dando medicamento. Eh, También la percepción de los comportamientos que mejoran la salud como algo que se abandona por parte de los pacientes, pero esto también tiene que comprenderse, pues, por lo que les decía, porque en este contexto, estos comportamientos que se consideran saludables difícilmente pueden darse. eh, y en ese sentido, la salud no solo pasa por promover estos comportamientos, sino también considerar que este sistema de salud tiene que estar bien abastecido y tiene que ser accesible para en este caso, pacientes hipertensos. Y con eso termino. Muchas gracias y espero cualquier comentario que tengan o preguntas.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y sí, recordarles a todos que pueden ingresar sus preguntas en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas. Y bueno, me gustaría hacer una observación. Muy interesante tu charla, Juan Carlos. Gracias por compartir con nosotros acerca de bueno, toda la trayectoria del proyecto y luego cómo tú y el equipo que escribió ese artículo inundaron más en estos temas de la etiología, del tratamiento, etcétera. Me parece fascinante ver cómo se relacionan eh, estos diferentes dominios, ¿no? Por ejemplo, cómo si, por ejemplo, las personas no ven los pacientes, la manera que ellos ven la etiología de la enfermedad y cómo eso quizás también se relaciona en qué tanto, qué tanto siguen el tratamiento, ¿no? Si, por ejemplo, el comentario de la dieta o de, no sé si nos puedes platicar un poquito más acerca de cómo se relacionan entre sí todos estos temas, ya que lo vimos uno a uno. Eh, En el sentido de como de la alimentación o de lo que está disponible para... Y sí, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que, bueno, una observación que hiciste ya de por sí es como la comunicación, ¿no? Si nos platicaste acerca del lenguaje siendo pues es una barrera, pero, o puede ser una barrera también, pero más allá del lenguaje en sí, el cómo el paciente y el médico o el proveedor de salud es, están abordando el tema de la hipertensión de una base tan distinta eh, en algunas de estas, bueno, la etiología me parece como una de las más que contrastan más. Entonces, em, me parece que quizás eso también, el que vean la enfermedad de una manera tan distinta, finalmente también llega a diferencias en cómo el paciente o el médico abordan el tratamiento y el seguimiento al tratamiento que se le da al paciente, ¿no? Mm, Sí, pienso mucho en el carácter, y ahí pues para definirlo otra vez dentro del modelo en la temporalidad, eh, y pensar que esta es una enfermedad crónica, quizás la idea de que es algo con lo que se tiene que vivir el resto de la vida es algo, pues para empezar es difícil para una persona probablemente eh, enfrentarse a esta idea, aceptarla y después aceptar que tiene que tener, tiene que tiene que tomar estos medicamentos, que tiene que seguir estas recomendaciones, que tiene que dejar de consumir sal, pues ya no tiene que consumir cosas, bebidas azucaradas, que eran quizás cosas que eran parte de su vida cotidiana. Entonces, para empezar, es esa dificultad del cambio. También una dificultad de entender exactamente qué son estos cambios que se piden. Quizás los alimentos recomendados ni siquiera están disponibles en la localidad donde vive la persona. Entonces, ¿cuál es el sentido de recomendar algo a lo que no tengo acceso? Eh, Tal vez porque no lo tengo en el lugar donde vivo o quizás no tengo el dinero para comprarlo. Eh, y pienso también en esta figura que presentaba al inicio comparando a los 90 con el 2019. Y me pregunto también si la lógica bajo la que algunos auxiliares de enfermería podrían dar estas recomendaciones, pues está mucho más vinculada
otro tipo de enfermedades que no son enfermedades crónicas. Por eso me pregunto, ¿será que al final auxiliares de enfermería, que son los que están en contacto directo con los pacientes, realmente están capacitados para atender este tipo de enfermedades? ¿Será que el sistema de salud como tal se ha adaptado de alguna forma a al tipo de atención que requieren estas enfermedades, específicamente hipertensión? Ujú, sí, claro. Tenemos una pregunta de Alicia Wellman que nos pregunta o te pregunta cómo podríamos ayudar a trasladar la visión de los pacientes a las autoridades o ya sea al personal eh, al personal médico. Es una buena pregunta. Creo que no tengo una respuesta muy clara al respecto, pero diría que este tipo de esfuerzos como de traer y acercarse a los pacientes, recolectar esta información, pues es una manera de empezar ese trabajo, de visibilizar exactamente por qué tipo de cosas está pasando un paciente hipertenso, que definitivamente están fuera de la visión de alguien a nivel central. Pues, sí estarán pensando en cuestiones distintas. Sí, claro. Sí, otra vez, como decía al principio de este webinar, es tan importante estos estudios cualitativos porque nos permiten ver muchísimo más allá de lo que algún cuestionario cuantitativo nos da, ¿no? Y quizás una pequeña muestra de eso fue algo que uno de las citas que nos presentaste hoy de uno de los auxiliares de enfermería que decía que para algunos pacientes la medida de hipertensión de 140 y 90 el paciente podría sentirse bien y para otros era como ya estarse muriendo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que el número no te dice todo, ¿no? Y quizás esa es como una pequeñísima muestra de precisamente lo que nos mostraste hoy, de cómo los análisis cualitativos nos dejan ver muchísimo más allá la vida del paciente, cómo el paciente va absorbiendo o manejando su enfermedad. Y lo que nos dice Alicia, o lo que nos pregunta Alicia, muy importante, ¿no? De que quizás uno de los siguientes pasos es tratar como de difundir más esta información que has encontrado o que han encontrado en el equipo no sé, para hacer quizás una liga más fuerte entre lo que ve el personal médico y cómo el personal médico ve a sus pacientes, ¿no? Muchísimo, muy interesante. Y también para agregar, diría que un enlace importante, que es algo que vimos también, es el de los proveedores de salud, porque son quienes están en contacto con pacientes, son quienes saben cómo se sienten y por qué sí o por qué no siguen las recomendaciones. Y también al mismo tiempo son el vínculo más directo con cómo funciona el sistema de salud. Pero al mismo tiempo pienso en auxiliares de enfermería que están cargadísimos de trabajo y pues nuevamente me pregunto en qué momento puede un auxiliar de enfermería trasladar este tipo de conocimiento, eh, que creo que sí lo comparten bastante con los pacientes y sería muy bueno que sucediera. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy y nos seguiremos viendo
Bueno, Jordán, gracias. Le voy a pasar tu pregunta a Juan Carlos y de nuevo, gracias a todos por su presencia hoy y nos seguimos viendo en el siguiente mes. El siguiente mes tendremos a la doctora Mónica Mazariegos. Ya estarán viendo el anuncio por las ligas sociales. Gracias. Gracias.